Hablamos ahora de la reforma del sistema de seguridad social. Hace algunos días se presentó un documento. 9 de los 15 integrantes de la comisión de expertos presentaron un documento con recomendaciones que luego serán, abordadas por el resto de la comisión, justamente con premisas para esta reforma que ya está ingresando como esta etapa previa en su tramo final. Para dialogar sobre esto es que recibimos al presidente de la comisión de expertos, a Rodolfo Saldain. Bienvenido, doctor. ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido nuevamente. Sí. Porque hemos hablado. Bueno, ¿cuáles podría decirse que son los principales ejes de este documento, que ya ha generado algunas críticas? Y también está bueno conocer, qué nos espera, ¿no? Cómo sigue este proceso. Pero abordemos entonces como las primeras, las principales premisas. Bien, en este momento, como tú decías, presentamos un borrador de trabajo a la comisión. Ya llevamos unas 5 o 6 sesiones de trabajo en plenario. El viernes fue la última en la que recibimos a los servicios actuariales de apoyo a la comisión, que son los servicios actuariales del Banco de Previsión Social. Nos presentaron un poquito las estimaciones de ellos en función de las recomendaciones que estamos proponiendo. Hoy seguimos en la tarde a las 2, mañana recibimos delegaciones, el miércoles en la tarde, el jueves recibimos delegaciones y el viernes en la tarde. Es decir, tenemos una agenda bastante nutrida de trabajo. Las principales, primero, una vez que redondeemos este trabajo, donde estamos recibiendo, expectantes de los comentarios y aportes del resto de la comisión, se elabora el informe final y se presenta al Poder Ejecutivo y la Asamblea General. A partir de allí el tema queda, a nivel de recomendaciones, en la órbita política. Ahí está. ¿Tá? Ahora, esta discusión de esta instancia es intensa. Sí, y hay posiciones encontradas. Es decir, todavía no se han estado planteando con, intensidad en el seno de la comisión. Más bien lo que se ha hecho hasta el momento es aclarar dudas y evacuar preguntas. Seguramente esta semana ingresemos en el tema. De hecho, hoy probablemente terminemos con esa etapa y empecemos a analizar cuál es lo que nosotros estamos planteando como principales características, atributos de la reforma y la arquitectura que estamos proponiendo. Y ahí ese un poco era el origen de tu pregunta, me parece. Y así, muy por encima, el aumento de la edad jubilatoria de forma progresiva, ir a un sistema mixto en todas las cajas. Eso para los nuevos trabajadores. Y el suplemento, ¿no? Claro. Compensar las jubilaciones que no lleguen a 39.000 pesos más o menos ahí en el está. cálculo. Ahí va. Esas son líneas que son líneas generales correctas. Nosotros estamos planteando un sistema que se estructure en base a 4 instrumentos distintos. 2 que son muy conocidos, que es un instrumento como el que gestiona el BPS hoy y como el que gestiona el sistema, la parte de ahorro individual hoy, ¿no? Eso en BPS funciona hace 25 años de esa manera y estamos planteando que para todos los nuevos trabajadores, cualquiera sea su actividad y cualquiera sea su entidad gestora, se vaya a un esquema de esas características. El fundamento de eso es la demografía. Es decir, es necesario que parte de la seguridad económica en la vejez recaiga en ahorro previo y no todo en transferencias de jóvenes hacia mayores. Porque, como ya lo hemos conversado más de una vez, de futuro la población joven se achica y la población que crece, es decir, incluso a valor absoluto se da esto, es la de los mayores. Entonces, si todo recae sobre transferencias de jóvenes a mayores, eso implica una mochila muy pesada para las nuevas generaciones. Para quienes puedan estar confundidos un poco con eso, sí. ¿En qué consiste bien eso del ahorro previo y de diferenciarlo? Es decir, hay 2 grandes sistemas para las jubilaciones. Uno, el clásico que hubo en el Uruguay durante buena parte del siglo XX, que fue que las jubilaciones se financiaban con aportes de los nuevos trabajadores. Lo que se saca del sueldo para previsión. Derecho. Sí, no es un sistema de ahorro, sino que es de transferencia de jóvenes hacia mayores. Sí, se hace una bolsa y con eso se pagan las jubilaciones. Lo que entra en un año se gastó en ese año, no se ahorra. En el año 95 se cambió la lógica y se introdujo un sistema mixto que mantiene eso y que introduce un esquema donde parte de los beneficios responden a un ahorro previo. En ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Las futuras generaciones sobre esa parte no responden, no tienen obligación, porque fue parte de lo que ahorramos nosotros, las propias personas jubiladas antes.
Esto no es nuevo, ¿verdad? Los países que envejecieron antes y los que tratan mejor a sus mayores, como pueden ser Países Bajos, Dinamarca, Noruega, tienen sistemas de ese tipo de muy larga data. De hecho, los países, estos que yo mencioné, son los que tienen mayor nivel de ahorro previsional acumulado durante generaciones y generaciones. Pensemos este dato. Uruguay tiene en ahorro previsional, el que administran las AFAPs, un 30% de su Producto Bruto Interno. Esos otros países tienen 2 veces su Producto Bruto Interno. Sin embargo, lo que pasó con los cincuentones no es muestra de que en Uruguay no funcionó bien. No es eso. Allí hay un problema de transición. Hubo una transición con un corte. Esa generación. Exacto, se cortó en los menores de 40 años en abril del 96. Por eso nosotros ahora estamos cambiando las reglas de transición. No estamos haciendo un corte de ese tipo, sino estamos proponiendo ir hacia una transición en el que la jubilación sea en proporción al tiempo que se aportó a cada régimen, el vigente y el nuevo, con lo que se está proponiendo cambiar. Igual eso también da lugar a inquietudes, porque hay quienes hablan, bueno, pero ¿a partir de cuándo? ¿Quienes aportan desde cuándo? Hay algunas fechas que se establecieron como mojones, digamos, 1967, etcétera. Claro. Estaría bueno echar un poco de luz acerca de a quiénes abarcaría este cambio. Eso es en lo que tiene que ver con la elevación de la edad de retiro. En general, en la teoría, se manejan 2 posibles vías. Dar incentivos para que la gente se retire más tarde o un cambio normativo. La experiencia internacional dice que los incentivos importan, pero no son determinantes. Por eso todos los países van hacia un cambio en la edad mínima jubilatoria. Entonces, nosotros estamos planteando 2 escenarios. Uno que empieza con la modificación a partir de los nacidos en el año 1967, aumentando de 1 año por cada generación subsiguiente hasta llegar a 65 años para los nacidos en el año 71. O sea que para que la gente entienda, los que nacieron en 1966 van a tener que jubilarse a los 61. No, 66, 60. 60. Bueno, los de 68, cuando te cumplan 61 años, si tienen los años... Los nacidos en el 66 y antes, todos con 60 sin cambio. Bien. Sin cambio en eso, ni ningún otro cambio. Bien. ¿No? En el 67 En el 67 con empieza. 61 años, en el 68 con 62, los nacidos en el 69 con 63 y así hasta llegar a los nacidos en el 71 un detalle con que no es 65. menor. Ahí estamos hablando de la edad de jubilación, De la edad. pero no los 30 años de aportes necesarios. Los 30 años nosotros no los cambiamos. Antes de ir a eso, la edad, ese es un escenario que planteamos. El otro es bastante menos exigente, es una transición más larga y empieza con los nacidos en el año 71. Y allí lo que nosotros le planteamos a los decisores políticos es, por este camino el resultado es este, por este camino el resultado es este otro. Esa es nuestra propuesta. Porque eso va a depender de otro montón de variables que van a ser parte de lo que sea en definitiva la voluntad de los decisores políticos. ¿Por qué no cambiamos la cantidad de años mínimos de trabajo? Nosotros optamos por mantener 60 en función de lo que es lo que técnicamente se conoce como densidad de cotización y es el porcentaje de meses en que se pudo aportar y efectivamente se aportó. Pensemos que una persona empieza a trabajar a los 20 años, por poner un número, y que hoy, digamos, y pensemos que ya esté vigente lo nuevo, entre los 20 y los 65 hay 45 años, pero las personas no trabajan 45 años. Algunos sí, no son la regla. El promedio es 67%. Es decir, si entonces nosotros decidimos mantener la edad, el número de 30, porque está en el promedio exactamente. Obviamente, el que trabaje 45 años se beneficia en que aportó más tiempo, tiene más saldo acumulado en su ahorro y va a tener un porcentaje de jubilación más grande por el tiempo aportado. Bueno, ya voy con las críticas, ¿no? Adelante. ¿Se va a tener que aportar más? Sin duda. Sí. O sea, eso no es nuevo. ¿Eh? En una sociedad que envejece, si podemos pensar que con 30 años de aporte se pueden pagar 25 años de una jubilación razonable, la respuesta es bastante obvia. ¿Y qué pasa después con lo que se cobra? Porque son 25 años viviendo con cuánto. Y además acá también se propone un complemento, ¿no? De las jubilaciones, que de dónde saldría, habida cuenta de la situación económica del país. Y bueno, ese complemento sale precisamente de
parte de lo que implica el menor gasto por subir la edad jubilatoria. Es decir, allí hay un elemento que contrae el gasto, pero por otro lado, el ingreso mínimo garantizado implica un mayor gasto para aquellas personas menor nivel de ingreso. Y expliquemos un poco qué se prevé para justamente esos suplementos. Hoy Uruguay tiene desde muy larga data una política de jubilación mínima que está en algo menos de 15.000 pesos a valores de hoy. Esa política de jubilación mínima implica que toda persona que aporte por hasta 30 y algo de mil pesos va a ir a la jubilación mínima en términos generales. Y da lo mismo aportar por 30, por 15, por 20, por 10 o por 5 en el caso de un trabajador a tiempo parcial. Lo que nosotros buscamos con este otro mecanismo es que asegurar un ingreso mínimo, que va a ser siempre superior a ese mínimo, pero que tiene un subsidio, un suplemento que es decreciente a medida que la jubilación que genera la persona con su propio trabajo, aporte suyo y de su empleador, va creciendo en el tiempo. Ese complemento o subsidio, que es un elemento de mayor costo, surge del ahorro que implica subir la edad jubilatoria. Ese es el del margen de los 39.000 correcto. pesos. Es decir, ese menos suplemento, de 39.000 pesos se subsidia más, más de 39.000 pesos, nada. Nada. Sí, el nada es una exageración, porque ya en el porcentaje de jubilación que se propone, ya es más que lo que surge del propio aporte, ¿verdad? Allí ya hay un cierto subsidio. Hay una cantidad de temas para tratar, así que aprovechando para picotear, lo decía Lora al principio, el tema de la diferencia entre las diferentes cajas, militar, policial, bancaria, ¿qué hay con respecto a eso? Bueno, la primera, todos los nuevos van a un régimen igual al que administra el Banco de Previsión Social en la propuesta, un régimen mixto. Policías, militares, bancarios, escribanos, profesionales. Esto no le gusta a la mayoría de ellos, pero es necesario atenuar el peso de la mochila sobre las futuras generaciones. Obviamente hay algunas situaciones que tienen particularidades porque, que deben contemplarse. Ya policías, por ejemplo, por cada 5 años de trabajo se les computan 7. Al policía ejecutivo, el que está en la calle. Nosotros estamos planteando que eso debe ser examinado, pero por expertos en condiciones de trabajo. En el caso militar, el retiro obligatorio, que es el que tiene una edad más temprana, aplica solo, en la propuesta que estamos haciendo, al militar propiamente, no a los servicios de apoyo. Y hoy las edades mínimas, las edades de retiro obligatorio, ahí ya no son mínimas, son de retiro obligatorio, están fijadas por la ley que aprobó el anterior gobierno en el año 2018. Nosotros coincidimos que esas edades son bajas y estamos planteando una suba de entre 2 y 5 años según el grado de la categoría. ¿En los militares se va a seguir contando los años de formación como años trabajados? No te sé decir ese detalle. Lo que nosotros estamos planteando es que se cuenten los años de aporte. Si en ese periodo se aporta, se computará, y si no, bueno. No. Con respecto a los próximos pasos que se va a dar, usted hablaba, se presenta al Poder Ejecutivo, a la Asamblea General, ¿qué es lo que pasa cuando se define? ¿Quién termina definiendo el 100%? Bueno, en un régimen republicano y democrático como el nuestro, el 100% lo define el Parlamento. El Poder Ejecutivo va a cerrar un anteproyecto de ley en algún momento y ese anteproyecto de ley va al Parlamento. Allí los acuerdos políticos y la dinámica política que se dé va a estar determinando los contenidos finales. ¿En qué plazos? Yo estimo que el año que viene es el año donde el Parlamento se aboque a analizar este tema, ¿verdad? Ahora, la discusión de la comisión termina el 31 de octubre, no queda nada. Sí, ese es el plazo vigente hoy. ¿Cómo viene esa discusión? Bueno, ya, por ejemplo, Murro, ¿no? Vertió su opinión en algunos medios diciendo que íbamos a tener que aportar más para cobrar jubilaciones más magras. Hay unas críticas... Lo primero es cierto, lo segundo no. Depende de la situación concreta, porque las personas que estén recibiendo el ingreso mínimo garantizado, que son los deciles más bajos, es decir, seguro van a cobrar más. Y estamos planteando que aquellas personas, los deciles de ingreso más altos, es decir, las personas de mayor ingreso, tengan opciones de complemento vía aporte voluntario. Por lo tanto, esa conclusión no estoy en condiciones de compartirla.
Según el Instituto Cuesta Duarte, el 69% de los trabajadores menores de 25 años ganan menos de 25.000 y creo que era 1 de cada 5 menos de 15.000. ¿Esta ecuación sale con estos números? Y bueno, eso es una realidad del mercado de trabajo. No tengo esos números, pero los doy por buenos, ¿verdad? Ahí nosotros no podemos operar. Pero que si se toma en cuenta esta sí, situación claro, de los magros salarios y también de las... Eso lo hemos hablado en otras veces, ¿no? De las nuevas modalidades de trabajo, más flexibilidad, que la pandemia hizo ahí como un empujón fuerte, Mira, ¿no? hemos mirado con mucho detalle eso. ¿Y por qué la preocupación por el ingreso mínimo garantizado? Por eso. Porque un trabajador de 100.000 pesos, hoy la regla es 50% de tasa de reemplazo. Para un trabajador de 100.000 pesos, bueno, tal vez tuvo capacidad de ahorro, aunque no haya tenido demasiados instrumentos a mano para hacerlo, ni una cultura de ahorro tampoco, pero le queda un ingreso, bueno, que por lo menos es decente. Si a un trabajador de 15.000 pesos se le paga la mitad, obviamente no es un ingreso decente, ya no es la misma. Por eso allí la tasa de sustitución va a ser bastante más cercana al 100% con lo que estamos proponiendo. Saldain, muchas gracias. A las órdenes. Muchas gracias. Probablemente nos volvamos a encontrar en algunos días a ver que sí. cómo sigue esto, porque hay mucha tela para cortar todavía. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el doctor Rodolfo Saldain, presidente de la Comisión de Expertos que analiza la reforma del sistema previsional de nuestro país.